Las primeras menciones sobre fenómenos inusuales datan del siglo XV antes de nuestra era. En las crónicas se ha registrado que en el mes invernal del año 22, los zorros árticos del faraón Ramsés vieron en el cielo un círculo de fuego en movimiento. Este círculo, desprovisto de cabeza, emitía un aliento destructor, lo que provocó terror entre los zorros que caían al suelo aterrorizados. Se han acumulado cientos de testimonios similares en la crónica de la humanidad. Sin embargo, la ciencia oficial, conocida como ufología, comenzó a formarse solo a mediados del siglo pasado. El 4 de junio de 1947, el industrial estadounidense Kenneth Arnold, volando en un pequeño avión en el estado de Washington, notó 9 discos plateados que se movían por el cielo a una velocidad increíble. Unos años más tarde, en el desierto de Nevada, se creó una base militar ultrasecreta Z-51, que aún no aparece en los mapas de Estados Unidos. En este lugar, durante muchos años se han estudiado objetos voladores no identificados y lo que queda tras sus accidentes. En la Unión Soviética y luego en Rusia, también se han registrado numerosos testimonios sobre contactos con representantes de civilizaciones extraterrestres. Los lugares de caída del meteorito de Tunguska, las zonas de fuego de la región de Voronezh y los extraños círculos en los campos de Stavropol se convirtieron en objetos de estudio. Sin embargo, quizás nada se compare con la dramática historia del humanoide de Kashitm. Cientos de especialistas de todo el mundo han trabajado en la resolución de este fenómeno y la historia del extraterrestre Alechenka continúa desarrollándose, apareciendo con nuevos hechos, algunos de los cuales podrían convertirse en una sensación mundial. El destino del extraterrestre de Kashitm sigue siendo uno de los misterios que no se pueden pasar por alto. ¿Quién es él? ¿Un extraterrestre o un mutante de origen terrestre? ¿Dónde se encuentra ahora su cuerpo y a quién le convenía borrar la memoria de su estancia entre nosotros? Todos los eventos relacionados con el humanoide ocurrieron en la región de Chelyabinsk. Precisamente allí se dirige el relato. En el cementerio del pueblo de Kalinovi, cerca de la ciudad de Kashitm, comenzó la historia del extraterrestre Alechenka. La pensionista local, Tamara Prosvirina, se caracterizaba por sus rarezas y solía pasear por este lugar. Este ritual continuó durante muchos años, pero el día 13 de agosto de 1996, Tamara regresó a casa no sola. Ese día, sintiéndose débil, cerró la casa y se dirigió al cementerio, donde encontraba consuelo. Al rodear el borde, sintió que algo debía ocurrir. De repente, Tamara vio una extraña luz tenue y escuchó un gemido sobrehumano. Sacando de su bolso una vieja linterna, se dirigió hacia el sonido. Cuando ella lo vio, las fuerzas regresaron a ella y el alma se calmó. Tamara comprendió que había encontrado a aquel a quien había estado esperando todos esos años. La anciana no se sintió desconcertada por el hecho de que él no se parecía a ningún ser conocido por la ciencia. Para ella, eso no tenía importancia. Sabía una cosa. Ahora tenía a su pequeño niño y le decía a todos que tenía un bebé. Alechenka, hermoso. Vladimir Bemdlin, capitán de justicia e investigador del Departamento de Asuntos Internos de Kishtim, se convirtió en el autor de la famosa grabación en video del extraterrestre Alechenka. Él señaló que, en su opinión, era algo enviado desde lo alto.
Si el capitán de policía creyó que una nave voladora había aterrizado en el asentamiento de Kalinovi, entonces, tal vez, otros también deberían creerlo. Tamara relató que había encontrado a un extraño bebé en el cementerio, de un tamaño apenas mayor que la palma de la mano. Sus amigas se sorprendieron, pero atribuyeron este suceso a la impresionabilidad de una mujer solitaria. En ese momento, nadie podía pensar que ella estaba diciendo la verdad. En 8 años, en ese cementerio, había estado mucha gente. Algunos buscaban restos de una aeronave, otros buscaban muestras que confirmaran el origen extraterrestre del ser. Sin embargo, no se encontró nada, porque, si es que había una aeronave, debía buscarse en otro lugar. Pero eso es un tema para más adelante. En el lugar donde Tamara Prosvirina encontró al extraterrestre Aleshenka, ahora hay una tumba fresca. La casa en la que vivía Tamara cambió de dueños, y ellos no la dejaron entrar, afirmando que en el apartamento solo quedaba un piso pintado y nada que pudiera recordar los eventos de 1996. A pesar de que el extraterrestre de Kishtim fue encontrado hace 8 años, el destino de los humanoides Aleshenka sigue interesando no solo a ella. En agosto de 1996, en la región de Chelyabinsk, en el asentamiento de Koalinovi, una semana después de la aparición de Aleshenka, la nuera de una anciana fue a visitarla. Ella recuerda: regresé a casa, trabajaba en el bate, como cocinera. Fuimos con nuestra sangre, recibimos las pensiones, compramos productos. Estamos sentadas en la cocina y ella dice que habría que alimentar al bebé. A esto, Tamara Prosvirina la menor, una de las principales testigos en el caso del humanoide de Kishtim, primero pensó que su nuera estaba bromeando. Ella describe al ser: el niño, si puede, y la cabeza puede ser de color rosa o rojo, pero esto es de color marrón oscuro, aún más con una visera cubierta. El extraterrestre tenía una boca redonda, rodeada de piel, y dentro había una lengua que se parecía a una pala. La mujer comprendió de inmediato que había visto algo no humano. El pequeño extraterrestre carecía de características sexuales, ni siquiera tenía ombligo, pero en su boca había un conjunto completo de dientes. La piel de la criatura tenía un color grisáceo y al tacto era blanda, fresca y húmeda. El humanoide se movía, estiraba sus pequeñas manos y emitía sonidos que ponían los pelos de punta a la mujer. Como un gemido, tipo un gemido de algún tipo. Parecía que el extraterrestre sufría de un dolor insoportable y extendía las manos, como si pidiera ayuda, pero ella no sabía cómo ayudarle. Comía requesón, y cuando estaba conmigo comía un poco de requesón. Ella con una cucharita le ponía un poco para que él comiera, como se hace cuando se alimenta a un niño. Al final, toda la comida de Aleshenka consistía en leche condensada, agua dulce y requesón. Tamara Prosvirina la menor se sorprende. No dejo de maravillarme de la mujer rusa. Puede detener a un caballo en pleno galope y también alimentar a un humanoide. Luego en la historia, Aleshenka cae en manos de estructuras criminales y comienza una conspiración de potencias espaciales. La pregunta sobre dónde se escondieron los cuerpos de los humanoides permanece abierta. En agosto de 1996, la pensionista Tamara Prosvirina descubrió una criatura misteriosa que se asemejaba a un pequeño humanoide.
Según testigos, la criatura, que medía no más de 25 centímetros, estaba viva, comía y emitía sonidos que se parecían a un gemido. La pensionista nombró al extraterrestre Alechenka y creía que le había sido enviado desde arriba. Además de Tamara Prosvirina la menor, su hijo Sergei podría contar sobre los increíbles eventos. Probablemente, él podría arrojar luz sobre el misterio del origen de los humanoides Alechenka. Según los datos, la última vez que se le vio fue en el asentamiento de Koalinovaya. Sergei Prosvirina, hijo de Tamara Prosvirina, recuerda: ella venía junto con él, con algún niño, estaba envuelta, venía a la zona. Pero, ¿quién la dejaría entrar allí? Añade: si una anciana con un humanoide en brazos llamara a mi puerta, yo también dudaría en dejarla entrar. El hijo de la anciana relató lo que su madre había vivido. Tamara Prosvirina era aún una joven cuando apareció en su vida Vanya, un apuesto soldado. Era un verdadero gran amor, y pronto nació su hijo Seriocha. Pero el tiempo pasó, y el soldado, tras cumplir su servicio, se fue a casa, prometiendo a Tamara que volvería. Hace 45 años ocurrieron eventos que cambiaron para siempre la vida de Tamara Prosvirina. Desde entonces, todo lo más querido para ella se encarnó en su hijo Sergei. Cuando el niño estuvo a punto de morir ante los ojos de su madre, esto fue un duro golpe para ella. Tenía 4 años cuando me atropelló una motocicleta. Salía del autobús y choqué con la motocicleta, recuerda Sergei. Después de esto, él comenzó a tener problemas. Empezó a comportarse de manera extraña, a hablar de manera incoherente, y su comportamiento cambió. Me llevaron a un hogar de niños, y a ella a un hospital. Relata sobre cómo la vida los separó. Cuando los médicos se llevaban a Tamara, ella les suplicaba que no la separaran de su hijo, afirmando que sin él no podría vivir. Ella me robó del internado cuantas veces, comparte Sergei. Ella venía y me sacaba de allí. Así creció Sergei, viendo a su madre solo de vez en cuando, y su vida adulta no se desarrolló bien. Pasó varias veces por la cárcel por vandalismo, pero Tamara Vasilievna siempre le perdonaba. Solo le pedía que le diera un nieto. Ya había pensado un nombre para el futuro nieto: Alechenka. Cuando apareció la nuera, Tamara estaba en el 7º cielo de felicidad, pero la joven pareja no pudo alegrarla con un nieto. El bebé vivió solo unas pocas horas. ¿Quién sabe? Tal vez en ese día de agosto de 1996 ella salió de nuevo a esperar a su Iván, reflexiona Sergei. Sergei nunca vio al humanoide Alechenka, y todo lo que le ocurrió después solo pudo imaginarlo. No pudo responder a la pregunta importante para él sobre dónde buscar al humanoide. Sin embargo, otros testigos en 1996 vieron claramente a esta sorprendente criatura. Tamara la mayor no le quitaba los ojos de encima a Alechenka y estaba hostil a las propuestas de mostrar al ser a médicos y científicos. Pero un día, sintiéndose mal, la llevaron en una ambulancia. El extraterrestre fue dejado al cuidado de los amigos de su nuera menor. Al regresar unos días después, Tamara la menor descubrió que el humanoide ya no mostraba signos de vida. Voy a casa, miro, ya está muerto y no hay cuerpo, pero la cabeza quedó, cuenta ella. La boca quedó igual de roja, ¿entiendes? No se ha puesto morado nada. El cuerpo desapareció y la cabeza quedó igual que en vida, solo que los ojos se habían vuelto turbios. Los conocidos de Tamara no cumplieron su palabra.
dejando al ser a una muerte segura. En un lugar sofocante, Aloshenka se momificó. La mujer decidió no informar a la policía, como con una mascota fallecida, y entregó el cuerpo a un conocido, Vladimir Nurdinov, pidiéndole que enterrara a Aloshenka, pero él actuó de otra manera. Conseguí la dirección de Vladimir Nurdinov con dificultad, dice el narrador. Es un apartamento en Chernetskaya. Después de varios intentos de llamar, finalmente se comunica con Nurdinov. Hola, necesito a Vladimir Nurdinov. Comienza la conversación. Soy yo, responde Nurdinov. Me gustaría hacerle algunas preguntas sobre el extraterrestre. Pero Nurdinov evade la respuesta, afirmando que no sabe dónde está el cuerpo. Dejen pasar la puerta, dice él, y la conversación termina. El tiempo regresa a septiembre de 1996, cuando en la región de Chelyabinsk, en la ciudad de Kishtim, ocurrieron eventos misteriosos. Kishtim, fundado en 1757, está situado en la ladera oriental de los Urales centrales, entre numerosos lagos, a 90 kilómetros al noroeste de Chelyabinsk. Etimológicamente, el nombre de la ciudad está relacionado con una palabra bashkir que significa invernar. En otoño de 1996, Vladimir Nurdinov se encontró en el centro de atención de los operativos del Departamento de Asuntos Internos de Kishtim. Fue detenido como sospechoso de robo y llevado a un experimento de investigación. En el camino, Nurdinov le hizo al investigador Evgeny Mokichev una pregunta inesperada sobre encuentros con extraterrestres. Mokichev, en ese momento capitán de justicia e investigador, se mostró desconcertado y respondió que nunca había encontrado extraterrestres y no creía en su existencia. A esto, Nurdinov declaró que en su casa tenía uno de ellos. Esta tentadora propuesta no dejó indiferente a Mokichev, y él, siendo un investigador, no pudo resistir el deseo de ver al ser humanoide. Nurdinov, habiendo conseguido el cuerpo muerto de un extraterrestre llamado Alioshka, planeaba venderlo a un museo. Después de su arresto por el cargo de robo, decidió intercambiar este valioso hallazgo por su libertad. Poco después, la momia del extraterrestre fue vista por su colega, el capitán Vladimir Vendel. Él informó a su superior sobre el hallazgo y se llevó la momia, que se guardaba en un congelador. El investigador Vendel se convirtió en el autor de una grabación en video que documenta la existencia de Alioshka. En estas imágenes se captura el apartamento donde encontró su último refugio el extraterrestre de Kishtim. La foto fue tomada de una imagen que la nuera de Tamara Prosvirina dibujó de memoria. En el dibujo, el humanoide es representado con una altura no mayor de 30 centímetros, una complexión delgada, ojos sin párpados y una boca sin labios. Existen suposiciones de que si ocurrió un accidente de un objeto volador en la zona del asentamiento Kalinovi, entonces el extraterrestre podría no haber estado solo. Vadim Chernobrov, coordinador de la asociación pública Cosmobúsqueda de toda Rusia, señaló que la criatura encontrada tiene varias diferencias marcadas con respecto a un humano, lo que lo lleva a pensar que se trata de un ser bípedo con una columna vertebral humanoide. Testigos que vieron a Alioshka vivo afirmaron que sus manos terminaban en pequeños dedos, parecidos a garras, pero, desafortunadamente, estas partes del cuerpo no se conservaron en la momia. Al revisar la grabación del cuerpo del extraterrestre, Vendel notó que ya había visto algo similar en alguna parte. Preparándose para la expedición, estudió numerosos materiales sobre ufología
y descubrió que criaturas similares habían sido encontradas en el otro extremo del mundo, en Chile, así como anteriormente en Puerto Rico. Humanoide, en traducción, significa ser de otros planetas que ha llegado a la Tierra. A lo largo de muchos años, la humanidad ha intentado entender quiénes son y cómo logran llegar a nuestro planeta. Sin embargo, los misterios de los ovnis están estrictamente protegidos por los servicios de inteligencia y son utilizados para sus propios fines. En la famosa base secreta estadounidense Z-51, según ex empleados, desde hace varias décadas, se lleva a cabo el estudio de los cuerpos de los humanoides fallecidos y los restos de objetos voladores. Los habitantes locales saben que cruzar la zona 51 les espera un arresto y una multa, y aquellos que se atrevan a adentrarse profundamente en el territorio pueden ser disparados sin previo aviso. De vez en cuando, alguien se acerca a Bendel con la propuesta de infiltrarse en la zona en coche, pero él considera que eso es absurdo, ya que los detectarán antes de acercarse. Las autoridades oficiales de diferentes países se niegan a reconocer los hechos de los ovnis, pero numerosas grabaciones amateur demuestran que se oculta mucho al público. Existe una versión que sostiene que las potencias espaciales, ya en los años 60, firmaron un acuerdo estrictamente confidencial sobre la imposición de un sello de secreto absoluto a dicha información. Estas imágenes fueron grabadas en ese mismo 1996 en la región de Chelyabinsk, donde ocurrieron estos eventos. ¿Dónde? No veo. Allí. Mira más de cerca. Estuvimos investigando casos registrados en la Academia de Ciencias, relacionados con la caída de un objeto cilíndrico plateado cerca de Kishtim. Unos días después de grabar estas imágenes, Tamara Prosvirina descubrió una criatura humanoide en un viejo cementerio de la aldea. En el marco de su investigación, la presentadora del programa No lo expliques, Manofact, se encuentra en la región de Chelyabinsk. Precisamente allí, en agosto de 1996, la pensionista Tamara Prosvirina encuentra en el cementerio una extraña criatura que se asemeja a un pequeño hombrecito. La abuela llamó a esta desconocida creación Aleshenka. Después de un tiempo, la anciana es llevada al hospital y el humanoide, dejado sin vigilancia, muere. Tras la muerte del extraterrestre de Kishtim, su cuerpo cae en manos de un pequeño ladrón que, deseando sobornar a la policía, ofrece al investigador el cuerpo deshidratado. En el hospital de Kishtim todavía trabajan personas que en los años 90 intentaron estudiar el origen de esta criatura. Maldita sea, esta cola me ha cansado bastante. Voy a conocerlos. El encuentro no se llevó a cabo. Primero, Aleshenku fue examinado por un ginecólogo y un urólogo. Los médicos pasaron varias horas con el humanoide, pero no pudieron llegar a un consenso. Nadie se atrevió a asumir la responsabilidad y hacer una conclusión definitiva. Expresaron una tímida suposición de que Aleshenka se asemejaba a un niño prematuro, pero el diagnóstico oficial debía ser realizado por el patólogo local. Apenas vio la misteriosa criatura, el médico se sintió muy agitado. «Tal cosa», explicó, «nunca la había visto antes. No en un solo feto humano, y gracias a Dios, hemos podido estudiarlos a fondo. No teníamos una cabeza así». Stanislav Samoshkin, médico patólogo del hospital de la ciudad de Kishtim, el hombre que hizo la conclusión oficial sobre la naturaleza de la criatura humanoide de Kishtim.
El hueso frontal era una sola masa, el occipital también era una sola masa. Y aquí no se le puede llamar ni temporal ni parietal, es decir, es una especie de parietal temporal. Y eso es todo. Es decir, es un casco clásico antiguo, recuerden cómo solían dibujar a los héroes, cómo se mostraba en el cine, esa era la imagen, y ya está. La conclusión del patólogo se convirtió en una sensación. De hecho, hizo un descubrimiento. En el extranjero, todo el mundo en el ámbito de la ufología lo conocería. En Rusia, nadie reaccionó a la fama del médico. A pesar de sus diminutas dimensiones, la criatura tenía un esqueleto completamente formado. Eso es imposible en un niño prematuro. En este sujeto, el tejido óseo estaba presente en todas partes. Prácticamente no había cartílago. Es decir, es un esqueleto completamente formado, ¿entienden? La disposición de los huesos pélvicos. Esto indicaba que digamos, sujeto se movía en posición vertical, es decir, era bípedo. Como suele suceder en tales casos, los funcionarios de la medicina presentaron una versión conveniente para ellos. El humanoide de Kishtim es un niño humano que, en el proceso de desarrollo en el útero materno, sufrió una fuerte mutación. Pero tal versión no resiste críticas. La mutación tiene sus propias leyes. Un niño no puede mutar, por ejemplo, en un conejo. Yaroslav Kusovsky, investigador principal del Instituto de Biogenética, doctor en ciencias técnicas. En todas partes hay parámetros de salida claramente organizados. Además, un bebé mutante simplemente no podría alimentarse. La versión ufología, surgida tras el estudio de los restos de Alechenka, se reducía a que era una criatura condicionalmente inteligente. Uno de los investigadores sugirió que era una especie de indicador. Un biorobot enviado a la Tierra por otra civilización con el objetivo de recopilar información. Y lo que es más, en realidad había varios Alechenik. A favor de esta versión están los hallazgos realizados en América del Sur. Probablemente sufrió daños severos como resultado de eventos de los cuales, lamentablemente, no sabemos nada. Quizás fue una catástrofe tecnológica relacionada con una nave espacial de un extraterrestre. Pero, por supuesto, no lo encontraron en un cementerio, donde lo descubrió la abuela Prosvirina, sino en algún otro lugar. Pero, ¿dónde? Cerca de nosotros existe algo que se puede llamar un biorobot. Esta criatura, cuya función principal es cumplir la voluntad de su creador. Existe una teoría que sostiene que los humanos también pueden ser biorobots, programados por la naturaleza o por Dios. Los científicos sugieren que las civilizaciones extraterrestres crean robots biológicos, seres de mundos paralelos y de otros universos. Su tarea es cumplir la voluntad de sus creadores, llevar a cabo la observación y el control de situaciones, y quizás incluso influir en ellas. Un biorobot es capaz de transmitir información a cualquier distancia. Se sabe que cada órgano del cuerpo humano emite en un rango específico. Una ligera modificación del corazón o los pulmones puede llevar a que comiencen a transmitir ondas electromagnéticas, neutrínicas o incluso hipotéticas ondas de energía-información. No es necesario que el retransmisor conozca su misión. Quizás, en algún momento, el organismo del biorobot se reajusta a una frecuencia diferente y transmite todo lo que ve a algún dispositivo técnico, incluso fuera de la Tierra y del sistema solar. Pero, ¿quién es él en realidad? Un extraterrestre enviado a nosotros con una misión benigna para observar la civilización moderna
con sus emisiones nocivas, radiación y agujeros de ozono? La conclusión oficial hecha por el patólogo Samoshkin en 1996 decía que no era un niño humano. El patólogo pasó más de 40 minutos examinando el cadáver y se negó a realizar la autopsia, escribiendo un documento que existió en el expediente hasta su cierre. En este documento afirmaba que ante él no había un ser vivo, que no era humano. Sin embargo, la respuesta definitiva a esta pregunta solo podría obtenerse después de analizar muestras de ADN. En 1996, al igual que en nuestros días, el hospital de la ciudad de Kishtim no permitió realizar análisis complejos, incluyendo el análisis de ADN. No se encontraron partículas del cuerpo de Aleshenka aquí. Quizás los médicos se reprocharon a sí mismos en varias ocasiones por no haber realizado ni siquiera una simple extracción de tejidos. Septiembre de 1996. Región de Chelyabinsk, ciudad de Kishtim. El malestar mantuvo a Tamara Vasilievna Prosvirina en el hospital, donde una vez compartió los detalles de su sorprendente hallazgo. ¿Estaba enterrado?, preguntó ella. Enterrado, confirmó. ¿No con la cabeza?, aclararon. No con la cabeza. Estaba envuelto, ¿verdad? Lo envolví y lo di vuelta para que no dejara de serlo, recordaba ella. Se cortó un poquito, estaba vivo, lloraba, tú lo envolviste y lo llevaste a casa. Los vecinos notaron que los característicos movimientos masticatorios que la abuela había adoptado de Alioshka, algo que antes no se había observado en ella. ¿Y saben quién murió?, preguntó ella. ¿Quién murió?, le respondieron. Este niñito murió, ¿saben?, continuó. ¿Murió?, preguntaron de nuevo. ¿Qué les pasa?, se sorprendieron. Bueno, lo ingresaron al hospital y él murió. Ahora hemos venido a ver. El destino futuro de la criatura humanoide descubierta debía ser decidido por el capitán Bendlin. Él comprendía que se requería una investigación científica seria. Cuando el investigador Bendlin se dirigió a los ufólogos de la ciudad de Kamensko-Uralsk, llegaron armados con equipo de filmación profesional. ¿Quiénes eran estas personas de civil? Y si realmente eran ufólogos, no se sabe con certeza. Sin embargo, impresionado por su aspecto serio, el capitán Bendlin accedió a entregarles la momia para su estudio. Durante varios meses informaron que las investigaciones de los restos estaban en pleno desarrollo, y solo cuando el capitán comenzó a exigir explicaciones, los ufólogos admitieron que ya no tenían a Alioshka. La desaparición de Alioshka se volvió aún más mística que la historia de su aparición. Es tonto culpar a Vladimir Bendlin por lo que hizo. Él ya había sufrido por la investigación del caso del humanoide de Kishtim y pronto fue despedido de las autoridades. Sin embargo, el capitán de policía logró conservar una muestra de tejido en la que estaba envuelto el extraterrestre. Hay una oportunidad de examinar más a fondo este hallazgo invaluable en nuestro programa dedicado al secuestro de Alioshka por los servicios secretos, la pericia de ADN y la mortaja de los humanoides, que responderá a preguntas sobre su origen. Las pistas del extraterrestre conducen a Japón. Después de la publicidad, será aún más interesante. La presentadora del programa no explica, pero la manufactura lleva a cabo una investigación en la región de Chelyabinsk, donde la pensionista Tamara Prosvirina descubrió una misteriosa criatura de aproximadamente 25 centímetros de altura. Se parecía a un pequeño humano, estaba vivo y consumía alimento. Sin embargo, pronto la criatura humanoide, dejada sin supervisión, murió.
Su cuerpo terminó en manos del investigador del OBD de Kishtim, Bentlin. Llevando a cabo su propia investigación, el investigador transmite el hallazgo a los ufólogos. Pero en circunstancias no aclaradas, la momia desaparece. Sé que la líder de los ufólogos de Kaminsky-Ural, Galina Semenkova, se oculta de los periodistas. Incluso ha cambiado de residencia. El cuerpo de Alioshka estaba en el asiento trasero del automóvil. Cuando el coche de los ufólogos pasaba a 78 kilómetros de la carretera de Chelyabinsk, ocurrió algo extraño. El motor se detuvo y ningún intento de arrancarlo tuvo éxito. En el cielo apareció un objeto luminoso, surgió un rayo y se escuchó un sonido insoportable para el oído humano. Los ufólogos abandonaron el automóvil y cuando todo se calmó, regresaron y descubrieron que la momia de Alioshka había desaparecido. Me cuesta creer esto. Lo más probable es que la ufóloga Semenkova haya inventado esta historia para no devolver a Alioshka, pero, probablemente, simplemente le aconsejaron olvidar al extraterrestre. A alguien le era muy necesaria esta versión, créanme. Supuestamente, esta criatura fue llevada de regreso al cielo, a la patria del extraterrestre de Alpha Centauri. Poco después de la desaparición de Alioshka, en la ciudad de Kishtim comenzó una verdadera fiebre alienígena. Algunos, para desagrado de las autoridades regionales, comenzaron a recordar la tragedia de 1957, ocurrida en las inmediaciones de Kishtim. El 29 de septiembre de 1957, en la planta química Mayak, en la ciudad de Chelyabinsk 40, ahora Ozersk, ocurrió una explosión de un recipiente con desechos radiactivos. La zona contaminada abarcó un área de aproximadamente 20.000 kilómetros cuadrados, en la que se encuentran 217 asentamientos. Alrededor de 270.000 personas recibieron radiación por encima de los niveles permitidos. La huella radiactiva de la explosión se extendió hacia el este de la planta a 1.000 kilómetros. Fue aquí, en esa misma otoño de 1957, donde se observó un objeto volador no identificado. Existen datos que indican que entonces sufrió un accidente. Una respuesta clara a la pregunta de quién era exactamente el humanoide Alioshka, un extraterrestre o un mutante. Solo podrían proporcionarla los análisis científicos, pero dado que la misma momia desapareció, solo quedaba construir versiones. Apareció información en dos direcciones. La primera versión afirma que Alioshka fue vendido a los estadounidenses por una suma colosal, y algunas personas ganaron mucho dinero con esto. La segunda versión sostiene que la momia cayó en manos de los servicios secretos, que están ocupados con este asunto, y esto constituye un secreto de Estado. Por eso desapareció tan repentinamente. Servicios secretos, secretos de Estado. Esto se parece más a la trama de una película de acción o de un thriller de ciencia ficción. Así pensaba yo también, pero solo hasta un cierto momento. En 1999 llegaron periodistas de Japón a Kashtim. Tenían la intención de traer consigo a un hipnotizador para que con su ayuda pudieran averiguar lo más posible sobre el extraterrestre de la pensionista Prosvirina. Pero literalmente unos días antes de la llegada del equipo de filmación japonés, ocurrió una tragedia. La testigo principal de este caso, la anciana Tamara Prosvirina, murió en circunstancias muy extrañas. Ella salió descalza a la carretera, donde antes no había tráfico, y entonces, como si fueran tenazas, dos coches la atraparon por ambos lados.
uno de los cuales resultó ser mortal. Tras la muerte de la pensionista, la única esperanza de los investigadores para conocer la verdad se convirtió en la momia de Alyoshenka. En ese momento, apareció información de que generosos japoneses ofrecían $200.000 por los restos del humanoide de Kashtim. Elena Mori, jefa del servicio de prensa de la Administración de Aduanas de los Urales, señaló que para prevenir intentos de contrabando se podrían utilizar fotografías enviadas a los puntos de aduana. Esto permitía a los aduaneros vigilar de cerca posibles intentos de exportación y detenerlos. Sin embargo, todos los esfuerzos resultaron en vano. La desaparición de Alyoshenka fue tan extraña como su aparición. Esta historia está llena de enigmas. No obstante, se logró averiguar que el trozo de materia en el que estaba envuelto Alyoshenka se había conservado. Hace varios años, fue retirado de Vladimir Vendlen por entusiastas de la sociedad Kosmopoisk. Esto significaba que la historia regresaba a Moscú. El coordinador de Kosmopoisk, Vladimir Chernobrov, aceptó reunirse con una condición: contar solo la verdad. Kosmopoisk es un movimiento internacional y una asociación de toda Rusia que investiga fenómenos anómalos con el objetivo de aplicar los conocimientos adquiridos en beneficio de la humanidad. Es una de las organizaciones sociales más grandes, compuesta por 106 grupos en 16 países del mundo. En este trozo de materia estaba envuelto el cuerpo del ser de Kashtim, y los expertos llegaron a la conclusión unánime: el ser no murió de hambre, sino que fue asesinado. El culpable directo resultó ser uno de los alcohólicos locales, que, al entrar en el apartamento, simplemente aplastó la cabeza del humanoide. En la tela en la que estaba envuelto el extraterrestre, quedaron partículas de su cuerpo, lo que permitió a los especialistas realizar un análisis complejo. Científicos del Instituto de Genética compararon la estructura del ADN con muestras de tejidos de animales y humanos. Para una pericia completa se requerirían meses. Sin embargo, la muestra de ADN fue proporcionada a los especialistas solo por unas pocas horas. Sin embargo, este tiempo fue suficiente para hacer ciertas conclusiones. En 2 casos no se encontraron genes humanos, y en un caso se encontraron genes, pero fueron identificados como no humanos. Vadim Chernobrov afirma que, a pesar de la confusión de los servicios secretos rusos, los restos del extraterrestre podrían no haber llegado a manos de las autoridades competentes. Según algunos datos, los guarda un importante empresario de Ekaterimburgo, quien no tiene intención de mostrarlos o venderlos a nadie. Si el coordinador de la sociedad Kosmopoisk tiene razón y el cuerpo de Alyoshenka realmente no ha caído en manos de los servicios secretos, entonces queda la posibilidad de investigar completamente el misterio de los humanoides en algún momento. En este caso, no habrá un secreto de Estado en el camino, sino solo la avaricia y el egoísmo de un individuo. Casi cada historia sensacional en algún momento comienza a vivir por sí misma, y para la mayoría de las personas no es tan importante dónde está la verdad y dónde la ficción. En la vida sombría, a veces se desea creer en algo luminoso y un poco triste. Al revisar cuidadosamente las grabaciones de video realizadas durante la expedición, el autor descubrió una serie de evidencias de que estaba siendo observado. Al parecer, a alguien no le gusta que el misterio del extraterrestre de Kashtim sea completamente revelado. Pero, como siempre, la verdad está cerca. Según rumores, los impresionables japoneses tienen la intención de erigir un monumento a Alyoshenka en Kashtim,
Es posible que el monumento represente a un pequeño extraterrestre, clamando por ayuda al cielo estrellado. O podría ser una escultura de una anciana sosteniendo en brazos a un ser indefenso. Sea como sea, este monumento será una reprimenda para la humanidad. Será un recordatorio de cuán irracional, cruel y ávidos somos con respecto a lo que puede cambiar nuestras concepciones del universo.